Sí, perfectamente, adelante. De acuerdo. Muy bien, pues después del curso intensivo de Fernando Macía sobre indexabilidad, yo voy a complementarlo con nociones sobre cómo conseguir un mejor posicionamiento mediante la generación de contenido, publicando tanto en la web, que es donde se ha centrado Fernando, como en otros soportes, blogs, perfiles en redes sociales, y así conseguir un tráfico cualificado. Bien, en Internet todo empieza con una búsqueda. Eso ya lo sabemos. Los usuarios cada vez utilizan más los buscadores de las propias redes sociales. Google se sigue utilizando muchísimo, pero lo que se busca actualmente es, dentro de las propias redes sociales, como Facebook, que es la que más se utiliza, pues son recomendaciones de otras personas que conocemos. En el caso de Twitter, se utiliza mucho para buscar contenido generado por los propios usuarios, usuarios de confianza. En el caso de los buscadores, están dando cada vez más relevancia en sus actualizaciones a información compartida, es decir, el impacto que tiene el contenido que publicamos. Los factores tradicionales para posicionar, ya los habéis visto en la ponencia anterior, son los títulos que utilizamos para definir las páginas y los artículos, las descripciones, el texto, las etiquetas, las palabras clave y los enlaces. Pero cada vez más es más importante las respuestas de los usuarios, es decir, los me gusta de Facebook, los retweets de Twitter, compartir contenido. Y también es más importante cada vez la información local, la geolocalización. Y también los objetos, es decir, las fotografías, los vídeos, infografías, mapas, lugares. Todo se le puede dar una descripción y un título a cada fotografía. Pensad que cuando hacéis fotografías y las subís a vuestra página o un portal, esos ficheros que subís con las fotografías también se pueden renombrar, se pueden titular de una determinada manera y también sirve para que eso Google lo entienda y lo posicione mejor. Hay un factor que es común tanto en el mercado inmobiliario como en los buscadores. La información es hiperlocal. Siempre se habla de que el mercado inmobiliario es hiperlocal. Los buscadores cada vez más tienden a dar más relevancia a contenido centrado en una zona específica. Cuanto más segmentado, cuanto más centrado en un sitio concreto, mucho mejor. Entonces es importante relacionar el entorno geolocalizado con esas variables que hemos visto que utilizan los buscadores. Lo hemos visto antes con Fernando. Es muy importante utilizar títulos, etiquetas, palabras clave, descripciones que estén relacionando características de los inmuebles con la zona. Pero sobre todo nos tenemos que enfocar más casi en la zona, en el entorno, en las ventajas que tiene vivir en una zona concreta, más que en las características de una propiedad. Tenemos un ejemplo, hacemos una búsqueda muy concreta, es una búsqueda long tail sobre pisos en la Avenida de Francia, en Valencia, en la Ciudad de las Ciencias. Vale, pues aquí tenemos posibilidades de competir con grandes portales, porque somos capaces de generar contenido muy específico, muy localizado, muy georreferenciado. Si os fijáis en el ejemplo, la dirección es una dirección de un blog, de un agente inmobiliario que conocemos todos y está presente aquí. Vale, pues esa página realmente lo que hace es recoger artículos con una misma etiqueta, con un mismo tag, que es pisos en la Avenida Francia. Entonces Google reconoce que esa página tiene un contenido muy específico y muy relevante. Si nos fijamos en títulos que aparecen en esa página, pues vemos que hay un artículo que habla de precios en la Ciudad de las Ciencias, es decir, un informe de precios de mercado, en el que también se habla de esa zona concreta de la Ciudad de las Ciencias. Otro artículo que habla de vive en la Avenida de Francia, donde ensalza las ventajas de vivir allí. Y luego hay otra serie de artículos que hablan ya de propiedades concretas que se ubican en esa zona. Pues toda esa información es muy relevante y consigue, con esa información, estar bien posicionada ante búsquedas concretas. Claro, es una búsqueda muy concreta, pero es la única forma que tenemos de competir realmente con grandes portales. Generar contenido muy específico. ¿Y realmente qué queremos? ¿Conseguir usuarios que hacen búsquedas generales como pisos en Valencia? ¿O queremos usuarios más cualificados que ya han hecho ese proceso de buscar de forma genérica y hacen ya búsquedas muy concretas porque quieren vivir en esa zona concreta? Seguramente lo que queremos es lo segundo, ¿no? Usuarios más cualificados, aunque sean muchos menos, pero realmente nos interesa esas personas que ya
han madurado su proceso de búsqueda y están a un paso de contactar con el agente inmobiliario. Si buscamos otro ejemplo muy concreto, apartamento en venta en Patalavaca, Arguineguín. Bueno, pues sí, Arguineguín es una población de Gran Canaria y Patalavaca es un complejo, una zona de creación no muy conocida. Igualmente, los portales inmobiliarios grandes lo que tienen son algoritmos para conseguir buen posicionamiento ante búsquedas genéricas e intentan que esa generalidad sea más segmentada, es decir, que utilizan no solo búsquedas en provincias y en ciudades grandes, sino también buscan en zonas. Pero el agente inmobiliario local conoce la zona mejor que nadie y él puede determinar cuáles son las zonas que realmente se utilizan a la hora de buscar. Entonces, si utilizamos títulos, descripciones adecuadas, vamos a poder también estar bien posicionados. En este ejemplo, la landing page, la página de aterrizaje, es una página donde aparecen varios inmuebles en esta ciudad y algunos de ellos tienen, tanto en el título como en la descripción, la zona concreta que estamos buscando. Entonces, aquí vemos en el ejemplo que hay un H1 que es el encabezado del título genérico de la página y un H2 que es un encabezado secundario en el que hablamos concretamente de un apartamento en esa zona concreta, dentro de la ciudad. ¿Qué contenidos locales podemos incluir en nuestras páginas? Pues, sobre todo textos descriptivos de cada zona y no textos que sean características de la zona, sino intentar crear una historia sobre esa zona y utilizar un texto natural. ¿Qué más podemos añadir? Imágenes y vídeos, cuantos más mejor, y si son creados por nosotros, estupendo, pero no es necesario que todo el contenido sea generado por nosotros. Podemos tomar vídeos de la zona que ha hecho otra persona e incrustarlos en nuestra web. Podemos tomar fotografías de libre disposición de otros usuarios y colocarlas en nuestra web. Lo importante no es incorporar información, sino cómo la incorporamos, cómo la tratamos, qué información agregamos aparte de esas fotografías y vídeos. Lo ideal es que por cada fotografía pongamos una pequeña descripción, incluyendo nuestra opinión, incluyendo los datos de la zona, incluyendo que tenemos inmuebles en esa zona. También podemos añadir herramientas como webcams, el tiempo en la zona, y lo mismo, cuando meto información meteorológica de mi zona, voy a añadir un texto. Pensad que podemos crear una página exclusivamente sobre el tiempo en nuestra zona en concreto. Imaginaos el tiempo en Laredo. Pues aparte de colocar una webcam y el tiempo, podemos crear un contenido propio en el que digamos que en esta playa de Laredo es espectacular el atardecer, sobre todo en primavera, las temperaturas habituales son de tantos grados y la gente está encantada de vivir y pasear y de estar por esta zona. Bueno, pues toda esa información añadida nuestra también es importante utilizarla. Las webcams y los servicios externos ayudan al usuario, es una información complementaria, pero lo que realmente utilizan los buscadores son los textos y contenidos que generamos alrededor de esa información. También podemos añadir informes de precios, como la evolución de las ventas, y utilizar información que no tienen nuestros competidores, como pueden ser datos de precios de inmuebles que ya se han vendido en la zona. Y también podemos agregar información. César, me dice César Rodríguez, los mapas antes nos había dicho que no indexaban, o cuál era el problema con los mapas y la indexación. Sí, realmente cuando tú haces una búsqueda pura desde un mapa de Google, que ya se puede hacer, realmente el buscador no reconoce qué estás haciendo, porque es una tarea que tú haces como usuario, pero el buscador no sabe por qué parámetros estás utilizando para poder llegar a la información de las fichas. Si tú haces una búsqueda sobre mapa y sobre los puntitos te interesa uno de ellos y vas directamente a la ficha, ese proceso de búsqueda no se indexa correctamente. Entonces, hay varias formas de utilizarlo. Lo ideal es tener una búsqueda con parámetros cerrados y aparte una búsqueda por mapa. Darle la opción al usuario de buscar por mapa, pero siempre teniendo la opción de buscar por parámetros cerrados para poder indexar esa búsqueda. ¿Vale? Luego vemos un ejemplo de cómo incorporar también un mapa de Google para la zona. Vale. Comentaba que también es importante dar la opción a los usuarios de preguntar
y esas preguntas que sean abiertas, así como las respuestas. Si nos preguntan sobre la zona, pues que nosotros podamos responderle a ese usuario, pero de forma pública en la web, para que ese contenido también sirva para posicionar. Y en el caso de usuarios que quieran dar su opinión sobre la zona, pues que lo pueden hacer, a una costa de que haya usuarios que aporten mensajes negativos sobre la zona, como en el ejemplo que ponemos en la pantalla, que es un usuario que reconoce que la zona en concreto pues es ruidosa y poco segura. Vale. ¿Qué contenidos locales podemos agregar y generar de forma propia? Pues recomiendo utilizar informes de mercado local con los datos que podemos generar en nuestra organización, y si trabajamos con una MLS, pues mucho mejor, porque vamos a tener datos agregados que nadie más tiene. Esos informes de mercado son muy valiosos porque es información totalmente original y que indexa muy bien. ¿Qué más contenidos locales podemos generar nosotros y que posiciona muy bien? Pues información sobre cada zona. Esto es un ejemplo de una página de Cantabria que tiene diferentes zonas de la región, y en cada una de las zonas tiene un texto descriptivo de la zona y una serie de enlaces que permiten hacer búsquedas directas a poblaciones y a lugares de esa zona. Entonces el contenido es importante. Si es un contenido original, es mucho mejor que copiar y pegar de medios que ya existen, como la Wikipedia. ¿Qué contenidos locales podemos integrar? Aquí están los mapas. Esta información es muy valiosa para el usuario, pero realmente la interacción que hace el usuario con los mapas no sirve para indexar. Es decir, si yo sobre este mapa, donde veo dónde está la propiedad, consulto qué farmacias, qué hospitales, qué colegios hay alrededor, pues esa información es muy valiosa para mí, para reconocer la zona, pero no sirve para que los buscadores sepan cómo está interactuando el usuario. En todo caso, sí que es recomendable añadir siempre mapas a los inmuebles, porque todo inmueble debería estar georreferenciado, y aparte luego podemos incorporar muchas utilidades relacionadas con la geolocalización, aparte de los mapas y los servicios en la zona, poder calcular rutas para poder ver cuál es la ruta para llegar al inmueble en concreto. Podemos ver vista de pájaro, vista a pie de calle, etc. Podemos integrar otros contenidos, y estos son ya ejemplos de portales en Estados Unidos. Esta información es muy concreta, es increíble cómo pueden sacar esta información. Lógicamente, si la pueden extraer, la pueden integrar también en los portales. Aquí en España es más complicado obtener este tipo de información. Por ejemplo, índices de criminalidad, saber qué barrio es más conflictivo que otro. O la imagen de la derecha, que nos indica un ranking de cómo es de buena esa zona para pasear. Y nos dice que, por ejemplo, aquí al lado de Manhattan, pues es una zona idónea porque podemos ir a todas partes sin necesidad de utilizar un coche y tenemos a tiro de piedra cualquier servicio. Pues esta información que se encargan de hacer algunas empresas allí en Estados Unidos, pues aquí desgraciadamente no la tenemos. ¿La podríamos hacer a nivel local? Posiblemente, pero también requiere mucho esfuerzo. Vale, vamos a pasar ahora a ver cómo podemos utilizar las redes sociales para aumentar la difusión de nuestros contenidos y con eso conseguir más indexabilidad. Comentamos muy brevemente, pasamos de puntillas sobre redes sociales que conocemos, nos detenemos un poquito sobre una nueva red social que está pegando fuerte, que es Pinterest, y terminamos con Google+, que es la red social más relevante a día de hoy para indexar contenidos. Bien, Facebook tiene una mala noticia, que es que para aquellos que estáis mucho tiempo metidos en Facebook comentando y viendo opiniones de otros en grupos, lo malo es que no indexa contenido desde perfiles personales, solo indexa contenido a través de páginas de empresa. La buena noticia es que si tenemos una página de empresa y la utilizamos, el propio Facebook nos ofrece unas estadísticas tremendas. Podemos ver en qué momento lanzamos un contenido y cuál es la respuesta de los usuarios a partir de ese momento, y poder ver cuál es el contenido más relevante para los usuarios y poder medirlo. Unas pocas recomendaciones muy básicas para aquellos que tengáis página de empresa. Si ya tenéis más de 100 fans, podéis determinar un nombre de usuario concreto para vuestra dirección. Cuando creas una página de empresa en Facebook, él te crea por defecto una URL, una dirección,
que no es amigable, pero si tenemos más de 100 fans la podemos editar. Y luego cualquier contenido que utilicemos